Amada Iglesia del Señor, amados y amadas, muy buenos días. Qué maravilla poderlos saludar en este día nuevo que nos está regalando el Señor. Hoy amaneció aquí en la capital haciendo sol, ya lo estábamos extrañando, pero bueno, con sol o sin sol, alabaremos al Señor. Me salió en verso. Qué bien. Vamos a orar, presentémonos delante del Señor en esta mañana. Presenta tu vida, dile al Señor: Señor, aquí estoy. Señor, gracias por este día nuevo, gracias por lo que me has dado, gracias por los hijos, gracias por la casa, por el alimento, gracias, Señor, por el vestido, gracias por la salud, gracias por la familia que me diste. Dale gracias a Él, dale gracias. Padre bueno, hoy, Señor, un día más que tomaremos para glorificar tu nombre. Donde quiera que estemos, daremos, Señor, testimonio de quién eres tú y de cómo has cambiado y has transformado nuestras vidas. Decirle y contarle a los demás lo que tú haces en cada uno de nosotros. Cuando pusimos, Señor, nuestra fe en tus manos, cuando pusimos nuestra vida en tus manos, cuando pusimos nuestra familia, nuestra casa, nuestra empresa, nuestro negocio, nuestra salud, nuestra vida, todo en tus manos, Señor, todas las cosas son diferentes. Gracias te damos, Dios, en este día precioso. Gracias una vez más. Hoy, Señor, te alabamos, te exaltamos, te reconocemos, te amamos, porque eres Dios, Dios precioso, Dios grande, fuerte y poderoso, pero también eres Dios de amor, Dios de misericordia, el Dios de amistad, el Dios que nos ayuda permanentemente, el Dios que abre los caminos que debemos caminar, el Dios que nos guarda del malo, del perverso, el Dios que nos ayuda cada día a empoderar aún más nuestra vida, que nos enseñas. Cada día, Señor, recibimos de ti una enseñanza, una palabra nueva. Y por esa razón, Señor, es que estamos felices y contentos de tenerte a ti en nuestro corazón. Vivimos contigo, caminamos contigo, recibimos la instrucción que tú necesitas o requieres que nosotros sepamos, lo que necesitamos realmente para caminar por este mundo difícil y complejo. Pero tú nunca nos abandonas, tú nunca, Señor, te alejas de nosotros. De pronto somos nosotros los que nos alejamos de ti, nos olvidamos de saludarte, Señor, todos los días, a cada momento acordarnos de ti, de tus maravillas, verte a ti en todas las cosas que nos pasan y nos suceden, verte a ti, Señor, en todo lo que vemos durante el día, en la naturaleza, en el cielo, en los niños, en las personas, en todas las cosas que están a nuestro alrededor. Nosotros te vemos, Padre, vemos tu mano de poder cuando nos guardas, cuando nos cuidas, cuando nos colocas alimento en la mesa. Somos benditos tuyos, Señor. Gracias te damos, Padre bueno, gracias por este día. Ahora bendícenos, Señor, con tu palabra, enséñanos aún más cada día, porque queremos estar preparados siempre para lo que sea, para lo que venga. Estemos siempre listos y preparados. Gracias, Padre bueno, gracias, Dios de la gloria, gracias, mi Jesús, gracias, nuestro Mesías, el que dio su vida por nosotros allí en la cruz del Calvario. Gracias, Jesús, gracias, Señor, gracias, gracias, Espíritu Santo, gracias por habitar en cada uno de nosotros, por enseñarnos a cada momento, a cada instante. Gracias te damos, Dios de la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Bueno, qué bien, mis amados, qué bueno, maravilloso. Seguimos hablando de un tema que empezamos la semana pasada y créanme que
cada vez que leo esta parte y empiezo a investigar y empiezo a buscar, y el Señor me dirige mi pensamiento, me habla a través de su palabra, me coloca en mi mente expresiones nuevas, créanme, me lleno de gozo y de alegría, porque estamos hablando de algo que es muy importante para nosotros como seres humanos. Estamos hablando de la nueva constitución del reino. Hablamos que todo país necesita una constitución, necesita un marco legal, normativo, como dicen los juristas, para poder llevar adelante un país. Entonces, hay una constitución que debemos respetar. Y el Señor había dejado al pueblo de Israel su constitución, los 10 mandamientos, claritos, concisos, resumidos en una o dos palabras. Pero viene el Señor Jesús y nos enseña algo nuevo que tiene que ver no solamente con nuestra relación para con Dios, sino que tiene que ver con nuestra relación para con nosotros mismos y para con los demás. Y esa nueva constitución, o dijimos en algún momento la reforma constitucional del Señor, la constitución es la misma, sigue siendo la misma, pero el Señor Jesús viene y hace una reforma constitucional y nos deja algo maravilloso y que tiene que ver con nuestra vida, con nuestro comportamiento, como lo son las bienaventuranzas. Entonces, vamos a seguir hablando de ellas porque son consejos y enseñanzas de comportamiento hacia los demás, de los demás hacia mí y de mí para mí mismo. Qué interesante. Y el Señor quiere que fortalezcamos nuestro ser interior, entendiendo la palabra y entendiéndonos a nosotros mismos. Cuando hablamos de eso, estamos hablando de nosotros y nos vamos a poder entender. Entonces empezamos a hablar de la bienaventuranza. La primera, los pobres de espíritu. ¿Recuerdan ustedes? Qué interesante esa expresión. En segundo lugar, vimos bienaventurados los que lloran. Tremenda enseñanza. Qué bonito saber lo que significa los que lloran. Y hoy vamos a ver bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Entonces vamos a hablar hoy de la humildad. ¿Cómo les parece? Es un tema muy interesante y espero poderlo terminar hoy. Si no, pues mañana lo seguimos. Antiguamente se hablaba de mucho, sobre todo después de la época cristiana, de la humildad, porque el Señor Jesús dice, Orígenes habló de él, del Señor Jesús, y dijo que era el maestro de la humildad. Así dijo Orígenes. Parece que fue un filósofo, pero también fue un creyente. En algún momento empezó a hablar del tema del Evangelio, de la palabra del Señor. Y él decía que el Señor Jesús era como el maestro y el prototipo de la humildad. Eso dice él. Y que nosotros debemos aprender de él, del Señor, su humildad. Otro también que habló de ella fue Agustín de Hipona y me llamó la atención porque él decía que él no era humilde. Decía, no, yo no soy humilde. Y él decía, por eso yo no puedo entender al Dios, al Señor Jesús, al Cristo humilde. Como yo no soy humilde, yo no puedo entender a Cristo, al Cristo humilde, decía Agustín de Hipona, que se conoce en el santoral católico, se conoce como San Agustín. Él fue un teólogo de los inicios del cristianismo. Entonces, en este tiempo que estamos nosotros viviendo, el mundo predica mucho acerca de los derechos humanos. Eso es algo que todos los días alguien está, pero los derechos humanos empezamos a ver que ya hay un sesgo.
Lo que se llaman derechos humanos son otras cosas que no tienen nada que ver con el respeto del uno hacia el otro. Y que no todos somos iguales, somos diferentes seres humanos, diferentes. Entonces, vemos que se habla demasiado en este tiempo acerca de los derechos humanos, pero lo interesante es que estamos viendo que el mundo cada día hay más desigualdad, hay más agresividad, hay más violencia. Es tremendo, es en el mundo entero, mis amados. De pronto algunas cosas no nos enteramos, o porque no vemos noticias, o porque se ocultan aquellas cosas, pero hay violencia, hay desigualdad en el mundo. Cuando todo el mundo está hablando de derechos humanos y defender los derechos de los demás. Pero en algún momento llegamos a entender que están hablando, pero de los derechos de quienes hablan de los derechos. Exigen derechos a que todo el mundo acepte obligatoriamente lo que piensan, y eso no es posible. Vivimos en un mundo donde hay cerca de 7.000 millones de personas y todos somos diferentes. No hay dos seres humanos exactamente iguales, no los hay en ninguna parte del mundo. Entonces, para el mundo, ¿qué significa ser humilde? Para el mundo, ser humilde es ser el tapete donde todo el mundo viene y limpia sus pies. Eso es lo que el mundo, la humildad, eso para el mundo, y seamos nosotros como una especie de una mezcla entre tonto y bobo. Eso es lo que para el mundo significa ser humilde, pero esa no es la verdad verdadera ni la realidad. Entonces, cuando Él dijo que debemos ser humildes, yo creo que con las bienaventuranzas mucha gente, el que no conoce del Señor, las mirará y dirá, no, pero esto que dijo el Señor no se ajusta al momento. La palabra de Dios dice, es la misma ayer, hoy y por los siglos de los siglos, y se aplicará igual ayer, hoy y por los siglos, y será la misma, y nunca esa palabra cambiará. Los que necesitamos cambiar somos nosotros. Entonces, el Señor, él se autodescribe a sí mismo, y mire lo que Él dice, y sin la más mínima, como dijéramos, de pronto, no sé, del más mínimo orgullo o algo, Él habla de sí mismo, pero por enseñarle a todos los demás cómo era Él y que Él quería o Él quiere que nosotros seamos como Él. Ustedes se imaginan esa maravilla, que el Señor Jesús quiere, anhela, aspira a que todos nosotros seamos como Él. Y Él lo dijo, Mateo 11:29, aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. ¡Wow! Es algo, el Señor dijo, alguien diría, no, pero eso es como si alguien viniera y dijera, es que yo soy humilde. Yo creo que dudaríamos porque hay gente que dice, es que lo único que yo tengo es humildad. Ahí dudaríamos de la tal humildad que esa persona tiene. En aquella época, en la época del Señor Jesús, igual hoy en día, se habla de humildad hablando de las personas pobres, de los estratos socioeconómicos muy bajos. Se habla de que son humildes, ya de eso hablamos en una reunión pasada. Y eso no es humildad, eso será pobreza, la gente pobre, la gente de escasos recursos, pero la humildad no tiene nada que ver con la pobreza. ¿Quién dijo? Eso no es así. La humildad es una actitud del corazón. Entonces, hay gente que cree que esa gente es que la gente humilde de los cerros. No, allá vamos a encontrar gente egoísta, prepotente, vamos a encontrar gente que tiene su yo inflado y crecido, como también vamos a encontrar entre los ricos gente buena, gente de corazón grande. Eso es lo que tú no sabes. Hay mucha gente que ayuda, mire, y callados la boca.
Hay gente que está pendiente de personas de escasos recursos, personas que van a los hospitales, que van a las cárceles y le llevan cosas a las personas, alimentos, ropa, y tú no lo sabes. Y son cientos de miles en Colombia, aunque tú no lo creas. Alguien dirá, no, eso no es posible. En Colombia somos un país, como decía un expresidente colombiano, que, bueno, iba a decir una bobada, pero no la digo. No sé dónde estará en este momento. Ya murió hace muchos años. Y él decía que Colombia era un país de cafres. ¿Qué tal? No, Colombia es un país de gente buena, de gente extraordinaria, de gente trabajadora, gente echada para adelante, como decimos coloquialmente. Pero un expresidente, ya murió, gracias a Dios. Es que somos un país de cafres. No, somos un país de gente buena. Y tengan la plena seguridad. Entonces, hay mucha gente que lo hace. ¿Qué es ser manso? ¿Qué es ser humilde? ¿Qué es tener mansedumbre? Que es exactamente lo mismo. Mire, una definición que encontré. Serenidad del espíritu pacífico y humilde, por lo cual la persona no se deja llevar fácilmente por la cólera, por la prepotencia o por la rabia. La humildad viene a construir en cada uno de nosotros la mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Encontré otra definición. Es obra efectuada en el alma y estrechamente relacionada con la palabra humildad. Son prácticamente símiles, iguales, significan lo mismo. Efesios 4:2. Miren lo que dice Pablo, que nosotros debemos, Efesios 4:2 dice que debemos conducirnos con humildad, tener humildad en nuestro modo de pensar, mansedumbre y paciencia, tolerándonos unos a otros en amor. Eso está muy claro, la palabra es clara. Eso no tiene ningún... ¿Qué le podemos nosotros explicar? Simplemente Colosenses 3:12 dice, así pues, como escogidos de Dios, santos y amados, vístanse de compasión, de piedad, de bondad, de una actitud humilde, de mansedumbre y de paciencia. ¡Qué maravilla! Yo no digo que es que tener estas actitudes, estas aptitudes también es fácil. No, nunca he dicho eso, que sea fácil. Pero es posible, se puede lograr, claro que sí, ser compasivos, ser personas de piedad, de bondad, de actitud humilde, ser mansos y ser pacientes, es posible. Está hablando alguien que era todo lo contrario de lo que está diciendo. Ahí la palabra. Todo lo contrario, pero el Señor nos cambia, nos transforma. Y en la Escritura, mire, María dio ejemplo de humildad cuando ella oye el mensaje del ángel y se arrodilla allí y ella dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo según tu palabra, tu voluntad. Eso se llama humildad. Eso se llama humildad. Así de sencillo, así de sencillo. Que el Señor haga en nosotros lo que Él quiera hacer. Amén. Y miren ustedes la actitud de esta mujer tan preciosa. Aún a riesgo de su vida, aceptó la voluntad del Señor. Eso se llama humildad. Aceptar el consejo, la palabra, la ordenanza del Señor. Eso es lo que significa. Hoy en día, hablar de humildad se está hablando de alguien inseguro, inestable, débil de carácter, tonto, bobo, en fin. Eso es lo que la gente piensa hoy en día, que es el humilde. Si alguien actúa con humildad, pero es todo lo contrario. ¿Saben ustedes que la humildad es todo lo contrario? Caramba. La humildad es todo lo contrario a lo que piensa el mundo.
Porque la humildad no es eso, ser uno tonto, bobo. Es que él es tonto, que es tan humilde que ya raya en tonto y en bobo. No, 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 es todo lo contrario. La humildad es fuerza de espíritu. ¿Sabían ustedes? Y la humildad es fuerza de espíritu, pero bajo control. Esa es la humildad. Fuerza de espíritu, no es debilidad. Juan 8:29 dice, el que me ha enviado está conmigo. Mi Padre nunca me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada a Él. ¡Wow! ¡Wow! Mire, ¿y qué dice el Señor? ¿Qué promete el Señor a los humildes? Esa es una parte que, porque está ahí, porque Él se viene a aventurar a los humildes. ¿Por qué? Porque ellos heredarán la tierra. Ellos heredarán la tierra. Ahí no está hablando el Señor de que controlaremos el mundo a los humildes. No, 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 no. No, 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 no. Sino está hablando el Señor de que nuestras necesidades, y cuando hablo de necesidades espirituales, emocionales y físicas, serán suplidas por el Señor. Amén. Y esa es una promesa de parte de Dios, de parte del Señor. ¿Verdad, pastor? Bueno, yo no lo digo, lo dice la palabra. Filipenses 4:18, mire lo que dice. Pero lo he recibido todo y tengo abundancia, decía Pablo a la iglesia en Filipos. Estoy bien abastecido, el versículo 19, Filipenses 4:19. Y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Eso se llama tener el reino en nuestra vida. Y todo eso es posible. Claro que es posible en el Señor. Mientras nosotros luchamos y ganamos territorio espiritual en el Señor, ¿qué va a pasar? Él da la batalla por nosotros. ¿Tú sí sabías eso? Que el Señor da batallas por ti. Y tú lo único que haces, como siempre, cuando pasa una batalla, ir a recoger, ¿cómo se llama eso? Los despojos de una batalla. Pero el Señor es el que da la batalla y Él la da por nosotros. No tenemos nosotros que hacer un esfuerzo sobrehumano para tener el control de nuestras vidas y de las situaciones alrededor nuestro. No, ¿sabe que no? Y esperaré en la tormenta. ¿Qué más dice? Aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Siempre. Amén. No, es que el Señor no me oye. Claro que te oye, el Señor no es sordo. Te oye. Cuando tú pones tu fe y esperas en Él, con humildad, Él tiene el control. Porque así lo dice. El ambicioso es el que a la hora de la verdad no tiene el control. Porque el ambicioso gana, pero pierde. Nosotros, en nosotros siempre es como llaman hoy en día algunos, el gana-gana. Siempre ganamos, siempre. Aunque aparentemente no parezca, ganamos. Aparentemente, pero ganamos. Entonces, el humilde hereda. Nosotros somos herederos de Dios. O sea que siempre ganamos. Y este es el camino de nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esto es lo que nosotros creemos. Y esto lo tomamos nosotros en serio. En serio. Porque si no lo tomamos como debe ser, lo perdemos. El Señor da las batallas por nosotros. Yo simplemente hago lo que Él me mandó a mí a hacer. Transformar mi vida, mi ser interior. Él me ayuda, me cambia, me enseña. Y podemos empezar a hacer y a caminar con humildad. Con humildad. Esto es interesantísimo. Mire, si nosotros lo hacemos, heredaremos la tierra. Esa es la promesa de parte del Señor. El humilde reconoce la dependencia del Señor. Tenemos que reconocer, y nosotros dependemos del Señor.
Si hacemos las cosas que tenemos que hacer, las hacemos. Nos levantamos, vamos, trabajamos, nos esforzamos, hacemos todo como debe ser. Pero el resultado no es nuestro. El resultado es del Señor. Él da la batalla por nosotros. Y Él es quien gana las batallas. Nosotros, mire, en la Biblia encontramos pasajes que se hablan de guerras y de guerras donde el ejército se prepara, pero no van a la batalla. Hasta cuando el Señor les dice, ahora sí bajen, y cuando bajan ya los muertos están allí y allí dejaron todas sus pertenencias, todo lo dejaron allí. No tuvieron que salir a luchar. Yo estoy hablando de Josafat. Qué interesante. Lean la palabra. Entonces, dice Proverbios 3:34. No, leamos primero Job 22:29. Dice, porque Dios humilla a los altaneros. Altivos, dice otra palabra, y exalta a los humildes. Exalta a los humildes. Proverbios 3:34 dice que ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores. Esos que hablan y dicen cosas. Aquellos que hablan de la iglesia cristiana. Aquellos que hablan contra siervos del Señor. Siervos dedicados, amorosos. Que quieren ayudar. Hablan contra ellos. El Señor dice que Él los escarnecerá. ¿Usted sabe lo que significa esa palabra? Le dejo la tarea. Búsquenla en un diccionario. ¿Qué significa escarnecer? Uy, terrible, terrible. Entonces, a los humildes, dice el Señor, dará gracia. Eso dice Proverbios 3:34. A los escarnecedores los escarnecerá. Y al humilde le dará gracia. No olvidemos que la humildad es un fruto del Espíritu. Es un fruto del Espíritu. Pablo después lo amplía los conceptos, pero es un fruto del Espíritu. Gálatas 5:22 dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad. Versículo 23, Gálatas 5:23, humildad y dominio propio. Oremos al Señor, porque debemos aprender en Él a ser humildes, a entender lo que significa la humildad. Eso no es lo que el mundo habla y dice, no, es lo que el Señor quiere para nosotros. Bueno, hoy bendición muy especial. Bendecimos a todos aquellos que nos están acompañando, están conectados con nosotros en este momento. Bendigo la vida de Blanquita y en Neiva, la vida de Rocío Ramírez, te bendigo, hija, de Juliana, allí en los Estados Unidos, Yuba y Estero, y de Tina. Las bendigo con toda bendición y bendigo también al viejo, como Alfonsito, lo bendigo con toda bendición. Igualmente Amparo y Guillermo, que están con nosotros, a Ilia y Manuel Rubiano, a Yolanda Silva, Jorge Dufo, a Joanita allí en la ciudad de Neiva, te bendigo, hija, a Yolanda Jiménez, a Carito García, a Yolanda Osorio, mi prima, a Oscar Ramírez, empresarios del reino, tremendo. Señor, ayúdalos todos. Oscar Ramírez, José Silva, también empresarios del reino. A Paulita la bendigo hoy, a mi hija Marcela, Jimena, a Olguita allí en Barranquilla, a su señora madre, a Mercedita. Los bendecimos a todos, y bendecimos hoy con una bendición muy especial a todas las mujeres. Porque ayer fue el Día de la Mujer. Qué interesante, pero el Día de la Mujer muchas veces no es el Día de la Mujer, es el día de la que hace oficio en la casa y nadie viene a su lado y le da un abrazo y le dice gracias por atendernos, gracias por cuidarnos, gracias por darnos el alimento. Dios bendiga a todas las mujeres de Colombia, a todas las mujeres del mundo. Dios las bendiga grande y ricamente. Mira, ayer fue Jefferson Arista en Puerto Santander.
A Jefferson, sí, claro, claro, es allí en Puerto Santander. Jefferson, estamos contigo, oramos por ti. ¿Y quién más? Y a Carlitos, que es Carlitos, Carlitos, el hijo de claro, el hijo de Dumer, se lanzó como líder en el colegio y es el representante. Allí están los hijos de Dios, es el personero allí en el colegio. Te bendigo, hijo, te bendigo, y sé que darás un gran ejemplo y dejarás una huella bondadosa en ese colegio. Es palabra del Señor. Padre, gracias por este día. Gracias, Señor, por tu enseñanza. Gracias, Señor, por la bendición que vino de ti. Gracias, Dios, porque nos permites cada día levantarnos para hablar de ti, para pensar de ti, para instruirnos en ti y para ser como tú. Gracias te damos, Dios. Bendecimos, santificamos, exaltamos, glorificamos tu nombre por siempre, Señor. Amén. Y amén y amén. Los espero mañana. Mañana seguimos con los bienaventurados, los que tienen hambre y sed de justicia. Increíble, es un tema fascinante. Los espero, 8 de la mañana.